El Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares más misteriosos del mundo, porque en su interior contiene grandes secretos y hoy te hablaré sobre ellos. Así que quédate hasta el final y acompáñame a descubrirlos. Y si te apasionan las curiosidades, te invito a que te suscribas para no perderte datos curiosos cada semana. El Triángulo de las Bermudas, que también es conocido como el Triángulo del Diablo, se encuentra exactamente dentro de un área triangular que abarca Miami, las Islas Bermudas y Puerto Rico, y su fama ha trascendido a lo largo del tiempo debido a la enigmática desaparición de barcos y aviones que han navegado o cruzado sus aguas. Este triángulo cubre una vasta extensión de aproximadamente 1.1 millones y medio de kilómetros cuadrados en alta mar, formando con ello una figura equilátera que, según muchos, encierra un gran secreto en su interior, porque desde que se tiene registro, cientos de barcos han desaparecido en esta zona, así como casi 100 aviones y miles de personas. Ahora bien, surge una pregunta inquietante. ¿Están todos ellos en el fondo del mar o es posible que hayan cruzado hacia otra dimensión? Probablemente nunca lleguemos a saberlo con absoluta certeza. Lo que sí podemos saber es el origen de la misma y a continuación te la cuento. La historia del Triángulo de las Bermudas comienza hace más de 80 años, cuando 5 aviones pertenecientes a la Marina a los Estados Unidos despegaron de su base en Florida en una misión de entrenamiento rutinaria conocida como vuelo 19. Sin embargo, ocurrió algo que nadie esperaba. Ni los aviones ni la tripulación volvieron a ser vistos jamás. Este fatídico suceso tuvo lugar el 5 de diciembre de 1945, cuando el vuelo 19 partió de la Estación Aérea Naval de Estados Unidos en Florida, y la misión no era más que una simple práctica rutinaria de navegación, liderada por el teniente Charles Taylor, y el objetivo consistía en volar una ruta triangular en 3 tramos con algunas maniobras de bombardeo. No obstante, las cosas comenzaron a complicarse cuando, al parecer, las 2 brújulas del avión de Taylor empezaron a fallar y, de acuerdo a las transcripciones de las comunicaciones de vuelo, indicaron que la tripulación tampoco llevaba reloj, y sin puntos de referencia visibles en medio del océano, la situación se tornó crítica. Y con ello, 2 de los aviones volaron primero en una dirección y luego en otra, mientras la luz del día se desvanecía, dando paso a mares tormentosos en plena oscuridad, y fue entonces cuando el nivel de combustible del primer avión descendió hasta los 37 litros. Y los aviones de por sí ya eran pesados, contando con más de 4.535 kilogramos en vacío. Por eso, la posibilidad de que alguien sobreviviera a un aterrizaje en alta mar era mínima, y la de sobrevivir a la noche en aguas frías simplemente era nula, mientras que la probabilidad de que los restos se hundieran rápidamente hasta el fondo del océano era muy alta. Y tras anunciarse la desaparición de la tripulación, se organizó una búsqueda masiva por tierra y mar. Sin embargo, ni los cuerpos ni los restos fueron hallados. A esta tragedia se sumó otro hecho impactante: la desaparición de uno de los aviones de rescate junto con sus 13 tripulantes que iban a bordo, a lo que un barco que navegaba cerca de la zona informó haber visto una enorme bola de fuego y atravesar una espesa marea negra justo en el lugar en el que se encontraba el avión. En cuanto al informe oficial de la Marina, tras la desaparición del vuelo 19, inicialmente se le atribuyó todo a un error del piloto. Sin embargo, después de las protestas de la familia de Taylor, el veredicto fue revisado en varias ocasiones hasta concluir que las causas eran desconocidas. Desde entonces, numerosos barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro alguno en esta enigmática región, y fue en agosto de 1964 cuando este lugar recibió oficialmente su nombre, gracias a Vincent Geddes, quien acuñó el término Triángulo de las Bermudas, en un artículo publicado en la revista Argosy, donde relataba la misteriosa desaparición del vuelo 19. Y como era de esperarse, las especulaciones sobre lo ocurrido no tardaron en hacerse llegar. Algunos atribuyeron la desaparición a monstruos marinos de proporciones colosales, como calamares gigantes, otros a abducciones extraterrestres, teorías sobre dimensiones paralelas o incluso la llamada flatulencia oceánica, el cual es un fenómeno que ocurre cuando el océano libera grandes cantidades de metano atrapados en él. Asimismo, para muchos otros, las causas son más racionales y se reducen a simples errores humanos, o en algunos casos a la mala suerte, como lo explica el teniente Russell, en respuesta a diversas consultas sobre el Triángulo de las Bermudas, que resumió de esta manera. Según nuestra experiencia, las fuerzas combinadas de la naturaleza y la imprevisibilidad de la humanidad superan muchas veces al año a las historias de ciencia ficción. Por otro lado, esta región del Océano Atlántico presenta algunas características poco comunes, ya que es una de las zonas del planeta donde el norte verdadero y el norte magnético se alinean.
lo cual puede afectar seriamente las lecturas de las brújulas, y también alberga algunas de las fosas submarinas más profundas del mundo, en donde la mayor parte del fondo marino del Triángulo de las Bermudas se encuentra a unos 5.791 metros de profundidad. Y cerca de su extremo sur, la fosa de Puerto Rico alcanza una profundidad impresionante de unos 8.229 metros bajo el nivel del mar. Y según la Guardia Costera, a lo largo de la plataforma continental existen bancos y arrecifes traicioneros, y las fuertes corrientes sobre ellos generan constantemente nuevos peligros para los navegantes. Otra característica fascinante es el clima, porque aunque los huracanes suelen ser el mayor problema, hay otro factor relevante, la corriente del Golfo, que recorre al borde occidental del triángulo que mide 64 y 80 kilómetros de ancho y fluye por el Atlántico Norte, ya que de acuerdo a Fate, si se dan las condiciones atmosféricas adecuadas, pueden producirse olas de alturas inesperadas, porque si la altura de las olas es de 2.4 metros, fuera de la corriente del Golfo, dentro de ella podrían alcanzar el doble o incluso el triple de altura. Por ello, es que los marineros pueden identificar esta corriente por las nubes y tormentas que las llegan a cubrir. Y debido a todo esto, es que existen diversas teorías, algunas sorprendentes, otras más racionales, que intentan explicar el misterio del Triángulo de las Bermudas, y estas son las más llamativas. Un agujero negro. Aunque los agujeros negros existen y han sido ampliamente estudiados por científicos, es altamente improbable que un agujero se llegue a encontrar en esta zona, debido a que un agujero negro es una región del espacio con una concentración de masa tan densa que nada escapa de su atracción, ni siquiera la luz. Por ello, es que si realmente hubiera uno en el Triángulo de las Bermudas, todo lo que pasara por allí desaparecería sin excepción alguna, lo cual es algo que no sucede. Monstruos marinos. El kraken se describe en la mitología como una criatura marina gigantesca capaz de devorar todo lo que se cruce en su camino, y él mismo surgió por avistamientos de calamares gigantes de hasta 14 o 15 metros, que habitan en las profundidades del mar, pero no existen pruebas que confirmen la existencia de esta criatura. Otra teoría sugiere que el triángulo es una estación extraterrestre desde la cual los ovnis abducen personas para estudiarlas, y las versiones más alarmistas afirman que los extraterrestres analizan nuestra tecnología y habilidades con el fin de usarlas en nuestra contra e invadirnos algún día, lo cual no suena tan descabellado. Ahora bien, también existen explicaciones científicas, que aunque son menos fantásticas o curiosas, tienen mucho más respaldo científico, y algunas de ellas son las siguientes. Número 1. Errores humanos. Lamentablemente los errores humanos son muy comunes, porque muchos accidentes en esta zona se han derivado de fallos de cálculo, problemas técnicos o malas decisiones. Y debido a que estas tragedias ocurren en mar abierto y a gran distancia de la costa, recuperar restos o evidencias es casi imposible. Número 2. Meteorología. Tifones, huracanes y tormentas violentas capaces de generar olas de gran tamaño son otro de los factores que podrían explicar la desaparición de embarcaciones y aeronaves en la zona. Número 3. Variaciones magnéticas y niebla electrónica. Una teoría fascinante es la de la niebla electrónica, propuesta por Rob McGregor y Bruce Gilmore, en donde ambos relatan que sobrevivieron a un viaje accidentado por la zona y aseguraron haber atravesado un vórtice electrónico dentro de una espesa niebla, que descompuso todos los aparatos del avión. Y según su relato, 75 minutos después aparecieron misteriosamente en una zona de Miami, a la que en condiciones normales jamás habrían podido llegar tan rápido. ¿Realidad o ficción? Quizás una mezcla de ambas, ya que el Triángulo de las Bermudas es uno de los pocos lugares donde las brújulas apuntan al norte verdadero en lugar del magnético, lo que llega a provocar errores en la navegación. Número 4. Agujeros azules. En el subsuelo marino de las Bahamas existen los llamados agujeros azules, que son cuevas verticales formadas hace miles de años que generan corrientes extremadamente fuertes, las cuales podrían arrastrar la deriva incluso a embarcaciones de gran tamaño y las más profundas del mundo. Y por último, explosiones de metano. Debido a un hallazgo realizado en 2019 en aguas de Noruega, se abrió una nueva teoría. En los cráteres marinos existen grandes concentraciones de gas metano, mismo que en las cálidas aguas de las Bahamas podría liberarse repentinamente, generando con ello explosiones que causarían violentas corrientes marinas, capaces de destrozar barcos como si fueran de papel. Y frente a todas estas posibles explicaciones, ¿qué es más aterrador?
la idea de un calamar gigante arrastrando un barco al fondo del mar, o pensar que fue un simple error humano, una falla mecánica o la furia de la naturaleza. Y ahora es tu turno. ¿Cuál crees que sea la teoría más acertada hasta el momento? Deja tu respuesta en los comentarios, suscríbete y recuerda, nunca dejemos de explorar el mundo y sus curiosidades. Hasta la próxima.